Ahora, hay muchas cosas que no estamos abarcando el día de hoy. Quedó una parte muy importante sobre el gnosticismo y estos textos en Primera de Juan, eso lo vamos a dejar pendiente para la próxima sesión. No quiero que ustedes piensen que nuestra intención fue la de minimizar el papel histórico que la Iglesia Católica y el Papado han desempeñado como fuerzas anticristianas. Caben en el lenguaje de la primera epístola de Juan entre los muchos anticristos, ¿no? Que son precursores del anticristo final, y veremos esta idea más en un futuro. Es casi seguro que el falso profeta, si no es un papa futuro, el anticristo, o mejor dicho, el Vaticano tendrá algo que ver con eso y sin lugar a dudas con la fusión de las iglesias supuestamente cristianas que forman en el capítulo 17 la religión apóstata, el capítulo 17 de Apocalipsis, todo esto sobre la ramera. Y no hay duda alguna de que los grupos que estaban siendo perseguidos en la Edad Media y a lo largo de la historia anabautista tenían razón en el contexto histórico en que se encontraban al pensar y creer que el Papa era el anticristo y que se les estaba acabando el mundo y que Cristo vendría en cualquier momento, ¿no? Pero no quiero que crean que nuestra intención fuera la de minimizar el papel de Roma en estas cosas. Simplemente estamos diciendo que el anticristo final es un personaje escatológico que no corresponde en forma exacta a lo que han hecho los papas. Ahora en Génesis 6, aquí no vamos a dar la introducción y nada más a este tema. Yo sigo pensando que vamos a terminar con todo esto. Llevamos 3 sesiones detenidos, ¿no? Aunque tenemos el día de hoy los discos con los capítulos 1 hasta el capítulo 6 en MP3, más lo de la sesión anterior, más los capítulos 17 y 18, todo en un solo disco. Génesis 6. ¿Ya lo tienen? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, y eso es una frase muy, muy importante, de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La idea es, había también gigantes en la tierra y una segunda catástrofe, así lo voy a decir. Les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, los hombres, ¿no? de renombre, como lo dice al final, varones de nombre, los valientes. Y esto significa no solamente valientes, sino violentos y crueles, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el versículo 5 el resultado es que se llena la tierra con esta violencia, con la malicia, con el pecado, y comienza el proceso que termina en el diluvio. Ahora, lo que vamos a hacer en este estudio es introducir la idea, después daremos las pautas a seguir y continuaremos
la próxima vez con este tema. Acabamos de resumir lo básico sobre la cuestión de si el anticristo será el Papa, ¿no? Y ahora la pregunta que surge, y vamos a comenzar a verlo y nada más, es ¿cuál vínculo pudiera existir entre el anticristo y los extraterrestres? Y hay muchas cosas metidas de por medio. Ustedes verán al final con la lista de 10 pautas a seguir todos los temas que surgen de esto. El porqué de hacernos esta pregunta y discutirlo se va a ir aclarando y ustedes verán finalizando con más claridad por qué es importante analizar este asunto y faltará mucho más sobre lo del Islam y la relación entre el anticristo y la escatología islámica. Génesis 6, 1 a 6, en realidad, en donde Jehová se arrepiente, ¿no?, de haber hecho el hombre sobre la faz de la tierra. Es uno de los pasajes más conocidos y más controversiales del Antiguo Testamento por las implicaciones que surgen de las distintas posturas, ¿no?, que muchos han tomado sobre este texto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es analizarlo desde un solo punto de vista. Pero primero, tenemos que iniciar con la identidad de estos hijos de Dios. Se menciona en el versículo 2, hijos de Dios, ¿sí?, viendo a las hijas de los hombres. Y luego se repite la fórmula en el versículo 4, los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, muchos comentaristas han tomado la postura de que no hay nada raro aquí, de que no hay nada espantoso, de que no hay nada extraordinario, no hay nada difícil en esta frase. Dicen que los hijos de Dios se refiere a los hijos de Set. En el capítulo 5, en el versículo 3, el hermano de Abel se menciona ahí, Set. Ustedes pueden ver, fueron los días de Adán después de que engendró Set. Estos comentaristas dicen que lo que tenemos en este pasaje en Génesis 6 es simplemente un caso de creyentes casándose con incrédulos. Y en este caso serían hombres creyentes específicamente casándose con mujeres incrédulas o no creyentes, y el resultado siendo una corrupción de la línea piadosa y la pérdida de la religión verdadera y el proceso de la degeneración espiritualmente hablando que esto tiende a producir, y nada más. Lo vuelvo a decir, la idea que toman muchos comentaristas, especialmente hoy día, es la idea, incluso esta es la idea más conocida desde la época de la Reforma, una fusión de la línea de creyentes con la línea de incrédulos, es lo que dio lugar a la degeneración de la raza humana, resultando en el juicio de Dios en el diluvio. Pero no vamos a perder nuestro tiempo discutiendo esa postura. Simplemente vamos a introducir otra interpretación de este texto. Y hay problemas que no vamos a discutir el día de hoy para los que afirman que hay algo muy sencillo aquí. Por ejemplo, si fuéramos a decir que esto es simplemente la línea de creyentes casándose con la línea de incrédulos y formando familias mixtas y etcétera, entonces tendríamos que concluir que los creyentes se encontraban en la línea de Set, por un lado, y que no existían creyentes fuera de esa línea o ese linaje, ¿no? Y que todos los creyentes eran varones y todas las personas incrédulas eran jovencitas, ¿no? Y hay otros puntos aquí en que no vamos a perder nuestro tiempo, pero nada de lo que dan en esta explicación de algo común y corriente, creyentes mezclándose con incrédulos,
nada de esta explicación que dan la mayoría de los comentaristas explica realmente el resultado de esta unión. El resultado, según el versículo 4, gigantes en la tierra. ¿Sí? Esta palabra gigantes es una palabra muy importante, pero aparte de su altura, que los eruditos dicen mínimo 3 metros de altura, y aparte de otros cambios genéticos en que no vamos a meternos el día de hoy, lo haremos en otro estudio, porque hay otros textos que hablan de los cuerpos de estos gigantes. Aparte de ese paquete, que no tiene explicación alguna, si es algo normal lo que sucedió aquí, no tenemos tampoco con esa explicación una aclaración acerca del por qué el resultado fue violencia hasta un extremo, crueldad y otras cosas que son implícitamente indicadas aquí. Entonces, pongamos a un lado esta explicación y vamos a la que vamos a analizar el día de hoy. La otra explicación de este texto dice lo siguiente, que la frase hijos de Dios, en el hebreo Bene, B-E-N-E, Elohim, el nombre de Dios, hijos de Dios. Esa frase, aunque ocurre en otras formas, esa frase exacta, Bene Elohim, se encuentra solamente en 4 pasajes en el Antiguo Testamento. Este es el primer pasaje y los demás se encuentran en el libro de Job. Y los textos en el libro de Job son 1:6, 2:1, 38:7. 3 veces el libro de Job utiliza la misma frase que se encuentra aquí en Génesis 6, pero el libro de Job traduce esta frase ángeles de Dios, no hijos de Dios, ángeles de Dios. Y esto es la otra explicación que vamos a analizar el día de hoy. Esta frase se traduce en los demás textos, incluso en otras formas en donde hay pequeñas variaciones. En todos los demás ejemplos, ángeles, no hijos, sino ángeles. Ahora, este punto es muy importante, primero desde una perspectiva exegética, ¿no? El uso de las palabras, que es primero en todas las controversias, es de importancia primordial. Segundo, la versión del Antiguo Testamento en griego, esta versión Septuaginta, ¿no? De los 70, traduce esta frase al griego, del hebreo al griego, traducen la frase hijos de Dios como ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Ahora, no pierdan de vista Génesis y veamos en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a buscar algunos textos en el Nuevo Testamento que pueden servir en esta controversia. En Judas, la pequeña epístola de Judas antes de Apocalipsis, en los versículos 6 y 7, tenemos este comentario. Si fuéramos a buscar revelación extrabíblica, podríamos ir al libro de Enoc. Eso no lo vamos a hacer, no es necesario. Pero hay un pasaje que comenta sobre este mismo asunto. Pero aquí en Judas dice, hablando de Dios destruyendo a los que no creyeron en el versículo anterior, y a los ángeles, y ven con mucha atención las traducciones, y a los ángeles, el pasaje es una serie de ejemplos del juicio de Dios en contra del pecado de hombres y de ángeles. Y a los ángeles que no guardaron, se traduce su primera morada, su propia morada, su primer estado, su primera condición. La versión antigua simplemente dice dignidad, pero es muy importante la traducción.
Los ángeles que abandonaron, en vez de no guardaron, se traduce abandonaron su propia morada. Esta es la Reina Valera actualizada. ¿Ven lo que dice? La versión antigua dice, no guardaron su dignidad y dejaron su habitación. Es una traducción interesante. Los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora, parece ser un comentario acerca de la caída de los ángeles y nada más. Pero el versículo 7 amplía la explicación acerca de estos ángeles y su pecado, diciendo cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que ellos se refiere a los ángeles que abandonaron su propia morada. De la misma manera que los ángeles, los sodomitas, habían fornicado y habían seguido la carne extraña y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el fuego eterno. ¿Sí? Y luego se refiere en el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores, se traduce mancillan la carne, manchan la carne, ensucian la carne, entre otros puntos sobre su pecado. Tenemos estas palabras. Ahora, la versión actualizada traduce el versículo 7 diciendo, fueron tras vicios contra la naturaleza. Algunas versiones salieron en pos de otras carnes, hablando de los sodomitas. Prefirieron las uniones contra la naturaleza. Todas estas traducciones son importantes porque abran nuestro entendimiento de la descripción de este pecado. Ahora bien, con mucha atención. El versículo 6 habla de ángeles que no guardaron su propia morada, su propia condición o su propio estado. Luego su pecado específico es comparado con el pecado de los sodomitas, quienes fueron tras carne extraña en contra de la naturaleza. Y luego más adelante dice, mancillan la carne, manchan o ensucian la carne. Ahora guarden en mente el texto. Ahora 2 de Pedro 2, tenemos que apurarnos. 2 de Pedro 2. Eso es otro comentario sobre el mismo asunto. 2 de Pedro en su capítulo 2, en el versículo 4, dice así. Hablando es el mismo argumento sobre el juicio de Dios en contra de pecadores, tanto hombres como ángeles. Dice, 2 de Pedro 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que arrojándolos al infierno, la versión moderna, ¿sí? Arrojándolos al infierno, y la descripción, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, este comentario corresponde a lo que acabamos de leer en Judas, en donde se menciona, en el versículo 6, el caso de ángeles reservados debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el día de juicio. Y aquí en 2 de Pedro 2:4 los entregó a cadenas de oscuridad, arrojando a estos ángeles a este lugar llamado en nuestra versión en español el infierno, ¿sí? El infierno, prisiones eternas en Judas. Y la palabra griega es esta famosísima palabra, Tartaros, Tartaros. Y es la única vez que se encuentra esta palabra en el griego del Nuevo Testamento. Y los eruditos están de acuerdo en afirmar lo siguiente.
Los ángeles mencionados en estos dos textos cometieron un pecado. Y ese pecado especial que cometieron fue suficiente para que fueran entregados a un juicio especial, a lo que dicen es parte del infierno, una parte especial, un lugar específico en el infierno, en donde estos ángeles fueron encarcelados. O sea, reservados debajo de la oscuridad en prisiones eternas hasta el día de juicio. No son como los demonios comunes y corrientes que andan sueltos en el universo. Satanás y sus ángeles que no están encarcelados, sino andan sueltos. ¿Sí? Estos ángeles fueron encarcelados. Ese es el punto. En Tartaros, es lo que decimos en inglés, hay libros completos sobre una sola palabra griega. Ahora bien, con mucha atención. Estos textos arrojan luz sobre el texto que ya hemos leído en Génesis 6. Porque estos textos del Nuevo Testamento se refieren a un pecado especial cometido por un grupo de ángeles y el resultado de ese pecado, un castigo especial que le sobrevino a estos mismos ángeles, ¿sí? Como consecuencia de su extravío. ¿Am I saying that right? Ahora en Génesis 6, otra vez. Génesis 6. Vamos rápidamente. Hay que explicar esta idea y no se preocupen, llegaremos pronto al anticristo y a los extraterrestres. ¿Sí? Todo esto está aquí, como ustedes verán. Génesis 6. Ahora vuelven otra vez al versículo 4. Había gigantes en la tierra de Palestina, en la tierra prometida, después del diluvio, se encontraban gigantes. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando Dios les dio a los judíos la orden, la palabra divina de maldición sobre esos habitantes de la tierra de Canaán, incluyó más de una vez estos gigantes, estos que estaban ahí también en la tierra prometida. Cuando llegamos a la época de David y Goliat, si no es el último, aunque hay ciertos debates acerca de si era o no realmente el último gigante, es uno de los últimos que quedaba. Y hay más cosas acerca de Goliat y David en que no vamos a meternos el día de hoy. La palabra traducida aquí, gigantes, es la palabra hebrea Nephalim. N-E-P-H-I-L-I-M. Nephalim. P-H en inglés se pronuncia como F. Nephalim, de ahí viene la pronunciación que les estoy dando. Esta palabra hebrea proviene del verbo nephal, N-E-P-H-A-L, que significa caer y que los eruditos afirman se puede traducir aquellos que han caído. Había gigantes, pero la palabra hebrea habla de aquellos que habían caído. Posteriormente, si quieren apuntar al texto número 13:34, es un ejemplo, los descendientes de los hijos de Anak, y de ahí Anakim, A-N-A-K-I-M. Posteriormente, estos ya después del diluvio, encontramos a los descendientes de Anak, que son de igual manera gigantes, ¿sí? Y las dos palabras ya se han convertido en palabras sinónimas, Nephilim, Anakim, gigantes. Las tres palabras hablan de lo mismo, ¿no? Ahora, cuando leemos aquí acerca de esto, vean el resultado. El versículo 4 dice, les engendraron hijos, y estos hijos fueron los valientes desde la antigüedad, los así llamados dioses de la antigüedad,
Algunos dicen los dioses de la mitología de los griegos o de los romanos, ¿no? Los pueblos antiguos, no solamente los griegos y romanos, sino aquí también en las Américas, los pueblos antiguos sostenían muchos, entre comillas, mitos acerca de estos seres, acerca de así llamados dioses con minúscula, hombres dioses incluso, hombres con poderes sobrenaturales, hombres con poderes milagrosos, hombres de renombre, etc. En la mitología antigua hay todo tipo de cuentos y alegorías acerca de estas cosas. Ahora vamos más lejos. Y las cosas se van a ir aclarando poco a poco aquí. Lo que queda claro en relación con estos seres, y vamos a tratar de identificarlos más adelante, estos gigantes, estos Nephilim, Anakim, es lo siguiente. Eran poderosos y sumamente perversos. Y en el texto aquí son los responsables en relación con la degeneración, el proceso acelerado de degeneración y depravación en el mundo antes del diluvio. Antediluviano quiere decir antes del diluvio. Muchos historiadores afirman que estos mismos seres son los que introdujeron al mundo antiguo las prácticas abominables tales como, y hay tres, canibalismo, sacrificio humano y homosexualidad. Lo vuelvo a repetir. Dicen muchos historiadores, y vamos a investigar esto más en la próxima vez, que el canibalismo, el sacrificio humano y el homosexualismo son tres prácticas que fueron introducidos al mundo antiguo por estos seres. Simplemente lo estoy mencionando porque tendrá importancia en el futuro. Ahora, lo que sabemos a ciencia cierta es que Dios ordenó la exterminación de todos los cananeos, incluyendo la raza de los gigantes. Y hay más de un solo versículo que utiliza la palabra raza para hablar de estos seres. Raza de los gigantes, los que habitaban la tierra de Canaán. Ahora, también es importante señalar el hecho de que todas las religiones paganas, todas las religiones de la antigüedad, hacen referencia a algo parecido a esto, como casi todas las religiones hacen referencia a algo parecido al diluvio. Casi todas las religiones antiguas hablan de algo parecido a esto. Y la idea es muy sencilla, que los dioses, minúscula, esto es lo que las religiones paganas dicen. En términos modernos, nosotros cambiaríamos la palabra para decir extraterrestres. Que los dioses o extraterrestres visitaron la tierra en los tiempos más remotos. Esa es la idea. Y cuando nos hicieron el favor de visitarnos, hablando de nuestra tierra y este planeta, siempre hicieron cosas sorprendentes. Y de ahí surgen muchos mitos, muchos incluso supuestos registros históricos de casi todos los pueblos antiguos, de las cosas que estos dioses con mayúscula hicieron, o estos extraterrestres hicieron. Ahora, hasta aquí estamos bien. Ahora, en 1968, para brincar ahora al mundo moderno, Van Doniken, a ver si lo tengo. Sí, Van Doniken, esa es la pronunciación. Van Doniken es un alemán. Escribió un libro, Eric es su primer nombre, Van Doniken. Escribió un libro llamado Los carros de los dioses. Han escrito en los años más recientes muchos libros sobre este tema y algunos fabulosos en relación con
la documentación, las fotografías, la arqueología y las pruebas que presentan. Pero este es el primer libro que salió en el siglo XX sobre este tema. Y Eric Van Daniken enseñó lo siguiente: que la Tierra primitiva fue visitada por extraterrestres, primero. Y él pretende encontrar muchas pruebas de estas visitas en la arqueología, en las zonas arqueológicas, en las pirámides, en los escritos, en los dibujos, etcétera, del mundo antiguo. Segundo, enseñó que estos extraterrestres hicieron experimentos con los monos para producir la raza humana. Incluso salieron películas sobre este tema. Y para decirlo en estos términos, ¿no? Que el vínculo perdido, el eslabón perdido entre el mono y el hombre son estos extraterrestres, así de sencillo. Y aparte de esto, enseñó que estos visitantes enseñaron a los seres humanos después muchos secretos tecnológicos que nosotros no tenemos. ¿Sí? Y básicamente en su libro pintó a estos extraterrestres como astronautas, ¿no? De otros planetas, quienes visitaron la Tierra para realizar una serie de experimentos con los hombres, supuestos hombres, monos o monos de plano, como sea. Algunos de ustedes, ¿no? Con sus abuelos sería el asunto ahí, sus abuelitos. Y no es el racismo de Tomás, es el folletito de Chick, ¿no? Abuelito y el mono ahí dibujado en la portada. Ustedes se acuerdan, ¿no? Es una mala broma mía. Entonces, este hecho, escuchen con mucha atención, que propagaba Van Daniken, ¿no? Todo esto como un hecho, corresponde en forma directa o indirecta a la mayoría de las narraciones que encontramos en las religiones paganas de tiempos antiguos. O sea, esta mitología, si le podemos decir mitología, se encuentra en todas las religiones antiguas, casi sin excepción. Yo tengo ahí, voy a traer un libro fabuloso en donde es todo a color, el libro es carísimo, pero van a todas partes del mundo y encuentran este mismo punto en toda la arqueología y los registros históricos antiguos. Ahora, ¿en cuál punto estaba equivocado Van Daniken? ¿En cuál punto se equivocó? ¿En cuál punto estaba equivocado en sus teorías sobre este asunto? Ahora ven con mucha atención. Esencialmente en un solo punto, según lo que vamos a explicar en Génesis 6. Esencialmente en un solo detalle. La idea de que los visitantes que invadieron a nuestro mundo, que visitaron la tierra antigua, eran extraterrestres al estilo de astronautas o al estilo de Hollywood. En ese punto se equivocó. O sea, todos los que hoy día andan metidos en promover el asunto de ovnis, siguen las teorías de Van Daniken, en síntesis. Pero Van Daniken se equivocó en un solo punto básico. Y el punto básico es lo siguiente. Los visitantes que vinieron al mundo antiguo, en este caso al mundo antediluviano, no eran extraterrestres al estilo de las caricaturas modernas, sino extraterrestres al estilo de ángeles
disfrazados, como si no fueran lo que son, como vamos a ver. Lo vuelvo a repetir. Se equivocó Van Donigan en decir al estilo de Hollywood, ¿no? E.T. No se equivocó en la idea, sino en la identidad de los extraterrestres. Ese es el punto. No eran extraterrestres de Marte, los marcianos al ataque, no al estilo de las caricaturas. No provenían de algún planeta, ¿no? Aunque vamos a ver en el próximo estudio que eso es el engaño que sembraron. Y que a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a traer la lista, cada dios pagano, prácticamente sin excepción en el Antiguo Testamento, estaba vinculado con esta mitología y con estas mentiras. Tenían en su astronomía y astrología todo el zodiaco de los dioses en el contexto, estoy usando la palabra zodiaco, en el contexto de un gran engaño. Y prácticamente cada dios pagano tenía su procedencia de algún lugar en la galaxia, ¿no? En algún planeta, alguna estrella, algún lugar en el universo. De ahí venían a visitarnos. Esto es la base de una muchedumbre de cosas que Dios combatía a lo largo del Antiguo Testamento, dentro y fuera de Israel. Y ustedes saben que es la base de toda la religión, vamos a decir, la religión primitiva, aunque no tan primitiva, que existía aquí en el continente de las Américas. Y hay un vínculo entre todo esto, como vamos a ver, y la Torre de Babel. Y hay un vínculo entre todo esto y Nimrod. Y hay un vínculo con el antiguo mundo antediluviano y con el mundo moderno. Y como veremos, terminando el día de hoy, probablemente un vínculo con el anticristo. Entonces, vamos más adelante. La evidencia bíblica apunta hacia lo siguiente, que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 no eran extraterrestres al estilo de lo que hemos comentado, sino más bien ángeles caídos. El mismo nombre hebreo indica eso según algunos eruditos. Y hay muchos eruditos hebreos o judíos que creen y enseñan y han enseñado desde tiempos remotos, aún antes de la venida de Cristo, que estos eran realmente ángeles caídos que vinieron a la tierra para lograr un propósito perverso, malvado y rebelde. Y antes de proceder, tengo aquí una lista parcial de eruditos, comenzando con el judío Josefo, y pasando a los padres de la iglesia, Justin, Tertuliano en español, y llegando hasta la época más moderna. Hay muchos libros en donde van citando la larga lista de personas que creían esto. Llegando a la época de la Reforma, Martín Lutero creía que eran ángeles en Génesis 6. Y en el mundo más moderno, Henry Morris, has visto toda la sección que Henry Morris tiene sobre esto, y lo escribió en 1976, hace más de 30 años, y en el comentario de A.W. Pink sobre el libro de Génesis, tiene toda una sección para defender la postura de que estos eran realmente ángeles. Pink, nuestro querido hermano Pink, y Henry Morris, el científico bautista, Morris y también Pink, los dos eran bautistas, pero Morris tiene todo el apoyo de su conocimiento científico, ¿no? Que pone en vigor para defender esta postura. Y el punto sería entonces, para finalizar la idea aquí, muy sencillo, que algo raro pasó en el mundo antediluviano. La unión entonces aquí sería ilícita, porque sería una unión, aunque vamos a explicar en un momento las posibilidades, entre ángeles caídos y las hijas de los hombres.
Y esto parece ser una, si no fuera la causa principal del diluvio. De igual manera como cuando se volvió a repetir esta triste historia en la tierra prometida, la tierra de Canaán antes de la invasión, Dios les dio la orden de entrar y exterminar a todos, tal como Él mismo exterminó a todos de la raza humana en el mundo antediluviano, en el mundo postdiluviano, todos los que habían sido contaminados en alguna forma directa o indirecta con este mismo asunto. Ahora, rápidamente, incluso luego cuando se hace el comentario sobre Noé hallando gracia en 6:8 y luego en las generaciones de Noé, él es el único en sus generaciones, dice que fue perfecto en sus generaciones. El argumento de los que proponen esta idea o defienden esta idea es que su línea de descendencia de Noé no había sido afectada o contaminada por lo que sucedió aquí. Y por eso se sobreviven él y los de su familia y nadie más. Entonces, pero vamos rápidamente a ampliar la idea. Ahora algunas preguntas importantes. La primera es, ¿cuál fue el propósito de los ángeles caídos en unirse con las hijas de los hombres? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, si realmente tuvieron relaciones con estas hijas de los hombres, o si no habría sucedido algo más extraño aquí. Ahora, primero, el propósito de los ángeles caídos no es difícil descubrirlo. En 3:15 de Génesis dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu semilla o simiente, la simiente o semilla suya. Vean, esta y luego la profecía de la venida de Cristo. ¿Sí? La simiente de la mujer es la que acabará con la semilla del enemigo. Y sin discutirlo más a fondo, el punto es muy sencillo. Dios les dio la promesa en Génesis 3:15 de que la semilla de la mujer, es a saber el Mesías, vendría para destruir a Satanás. Así de sencillo. Entonces, una parte de lo que hicieron en Génesis 6, si de veras eran ángeles caídos, fue simplemente un intento de frustrar el propósito divino. Satanás trató de acabar con la raza humana en este contexto, contaminando la semilla de la mujer, para decirlo así. Trató de acabar con la raza humana. En este sentido, vamos a discutir las posibilidades, alterando, vamos a decir, genéticamente la raza humana, para decirlo en forma sencilla. De la misma manera que posteriormente trató de hacer lo mismo en la tierra prometida y aún más adelante en la historia optó simplemente por motivar al faraón de Egipto a matar a los niños o con Herodes a los recién nacidos en Palestina. En ambos casos, con el faraón de Egipto y con Herodes, estaba tratando de impedir la llegada de la semilla o la simiente de la mujer. ¿Me explico? Hizo algo para impedir que naciera ese hijo. Y en Génesis 6 la pregunta es, ¿qué es lo que hizo? ¿Realmente tuvieron relaciones físicas, ángeles caídos, con las hijas de los hombres o no? Pero las respuestas aquí son varias. Primero, cuando nos preguntamos si estos ángeles realmente procrearon hijos, casándose, aunque la palabra casarse es usada también para decir simplemente tomando mujeres y teniendo relaciones con ellas. Si esto es lo que sucedió o no, la primera respuesta es que no. Que esto física, literalmente no sucedió. Y la
explicación del por qué no es muy sencilla. En Mateo 22:30, Cristo dice que los ángeles, ¿sí?, no pueden casarse. En la resurrección los hombres no tomarán mujeres ni las mujeres maridos porque son como los ángeles de Dios. Y algunos agregan la frase en el cielo, dando a entender que los ángeles no pueden casarse con el propósito de procrear, ¿sí?, porque eso es uno de los propósitos básicos de casarse. La pregunta de si los ángeles tuvieron relaciones físicas con las hijas de los hombres o no, es una pregunta contestada en Mateo 22:30 por el simple hecho de que teóricamente el texto dice que los ángeles no tienen la capacidad de procreación. Esa es la primera respuesta. Pero la segunda respuesta, si esto fue realmente una unión entre dos razas de seres vivos y inteligentes, ángeles y hombres, la segunda respuesta es que no, porque el resultado habría sido mitad hombre y en teoría mitad ángel, ¿no? Cosa que también la mitología antigua promovía esa misma idea, ¿sí? Y muchos dicen, es muy difícil creer que Dios hubiera permitido tal cosa, aunque fuera posible que los ángeles procrearan. Dicen, difícilmente habría permitido Dios que se produjera un ser mitad hombre, mitad ángel. Tercero, según otros textos, los ángeles son espíritus sin cuerpo, incorporales. Y sin discutir la lista de textos y sin analizarlo a fondo, esto es así, son espíritus sin cuerpo, en teoría. Cuando decimos sin cuerpo, sus cuerpos no son cuerpos como los nuestros, eso es lo que estamos afirmando. Y a pesar de ese punto, vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, pero los más conocidos son del Antiguo Testamento, cuando los hombres que se presentan ante los demás con un cuerpo físico, que parecen ser hombres, seres humanos normales, resultan ser ángeles. Hay una lista de ejemplos de los ángeles tomando la forma externa de un hombre, con cuerpos tan reales como para comer, en Génesis 18:8, y en la famosísima ilustración de esto, cuando los sodomitas querían sacar a los dos ángeles para tener relaciones con ellos, ¿no? Tan reales en su apariencia externa o física como para engendrar codicia, concupiscencia perversa en los homosexuales que deseaban tener relaciones con ellos. El punto es que aunque los ángeles no tienen cuerpo humano, pueden asumir un cuerpo humano. Ese es el punto, y es indiscutible ese punto. Ahora, ¿hasta cuál punto sería real su cuerpo humano? Eso es otro debate, ¿no?, donde hay muchas especulaciones. Pero pueden comer, ¿sí? Y pueden verse tan atractivos como para llamar la atención de un homosexual, aunque lo digo con tono de broma. No es tan chistoso el asunto. Ahora vamos más lejos. Lo que parece ser, entre la lista de posibilidades acerca de todo esto, lo que parece ser más acertado es lo siguiente. Estos ángeles caídos pudieran haber simplemente tomado posesión de los cuerpos de ciertos hombres, usando sus cuerpos para tener relaciones con las hijas de los hombres,
Y, ven con mucha atención, manipular en ese proceso el resultado. No sé si me explico o no. O sea, a través de la posesión demoníaca, usaron los cuerpos de ciertos hombres para tener relaciones con ciertas mujeres, pero en el proceso sucedió algo no esperado. ¿Sí? Porque, sin lugar a dudas, el producto de esta unión, o sea, no importa cómo sucediera realmente la unión, el producto, nacieron hijos que no fueron normales. Ese es el punto. Y el cambio físico, 3 metros mínimo de altura de un gigante, ¿no? Esa es la idea. Y otras posibles alteraciones físicas, no vamos a discutir esto, luego les voy a traer los textos, indican que algo raro sucedió. ¿Sí? Ahora vamos más lejos. Si juntamos con este argumento lo siguiente, aquí voy a resumir lo que vimos en la serie sobre los ángeles. El hecho de que los ángeles, buenos y malos, están involucrados en todos los procesos naturales, entre comillas, o normales en este mundo. Esto lo vemos a lo largo del Apocalipsis. Pueden manipular los procesos físicos, pueden controlar el clima, pueden alterar procesos físicos, pueden acelerar tanto la sanidad como el proceso de descomposición en un cuerpo. Lo vimos en la lista de ejemplos. Están involucrados en milagros, entre comillas. En el Apocalipsis controlan el granizo, el fuego, los procesos en el sol y los meteoritos. En el Apocalipsis tienen control sobre la tierra y sobre la atmósfera y sobre el espacio exterior, los ángeles. Y aún más, en una lista de ejemplos, vemos que los ángeles controlan hasta cierto punto los procesos biológicos, físicos, en los cuerpos humanos. Y lo vuelvo a repetir, cuando pueden herir con plaga o con enfermedad mortal a una persona, o pueden acelerar el proceso de sanidad en esa persona. Esto nos da a entender que tienen poder sobre los procesos físicos en el cuerpo humano. Punto. Sin discutirlo más. Y juntando este argumento con lo que hemos escuchado hasta ahora, llegamos a lo siguiente. Una serie de puntos cruciales aquí. Busquen en Mateo 24. Primero, lo más probable es lo siguiente. Estos ángeles caídos entraron a las hijas de los hombres y hicieron lo que entenderíamos hoy día como un tipo de manipulación física, alterando los genes o los procesos genéticos para el fin es, en todos los casos, el mismo: producir una primogenitura alterada. Esa es la palabra, para producir algo que ya no es la simiente o la semilla normal de una mujer. ¿Me explico? Mateo 24. Y Henry Morris hace 30 años dio la sugerencia de que hicieron algo parecido a lo que vemos con la clonación hoy día. Y usó la idea de clonación en aquel entonces, ¿no? Hace 30 años la clonación era algo para el mundo de la ciencia ficción. Hoy día es una realidad. Y el punto es muy sencillo. Los ángeles hicieron algo para que estos hijos no fueran completamente normales o completamente humanos, como nosotros entendemos esa palabra. ¿Qué es lo que hicieron?
ahí hay muchas especulaciones, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Ahora en Mateo 24, 37. ¿Qué tiene que ver todo esto con la llegada del anticristo, con los extraterrestres y aún con los ovnis? Mateo 24, 37 es uno de los textos que dice, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y aunque hay una serie de ilustraciones que tienen aplicación directa a la condición espiritual de los seres humanos en aquel entonces, los eruditos que argumentan a favor de este punto o esta teoría dicen que si hacemos la lista de cosas, puntos cruciales, características en el mundo antediluviano, cosas que condujeron aceleradamente al fin del mundo, al juicio de aquel mundo, la primera cosa en la lista es una intervención de parte de ángeles caídos para manipular a la raza humana. Punto. Y su argumento es así, tal como sucedió algo parecido a esto en el mundo antediluviano, sucederá lo mismo antes del fin de nuestro mundo. Algunos dicen que la mentira que será propagada por el anticristo tendrá que ver con todo esto. Que tal como llegaron ángeles engañando al mundo antediluviano, diciendo que eran extraterrestres, que eran dioses minúscula, que habían descendido y que, quién sabe, ¿no? Que los hombres eran producto de su intervención en nuestra historia. Que así el anticristo vendrá, si no abiertamente como un extraterrestre, vinculándose en algún sentido con los extraterrestres. De ahí muchos agarran la idea de Daniel de que el anticristo reconocerá a un Dios que nadie ha reconocido, que sus padres no reconocieron, y fuerzas. Y entre la lista de fuerzas es la fuerza de guerra, y una de las palabras hebreas en Daniel habla de las fuerzas, y muchos dicen la manipulación de las fuerzas físicas, biológicas en esta tierra, dicen eso es una posibilidad. Pero el punto es muy sencillo. El anticristo pudiera decir que él manipuló a los monos, que esto dio como resultado nuestra raza, que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Dios. Pudiera llegar con seres alterados genéticamente, mitad hombre y mitad quién sabe qué. Pudiera usar alguna manipulación de esta índole para engañar a medio mundo. ¿Sí? Lo que no sabemos aquí es exactamente qué es lo que va a hacer. Pero ahora vamos a las pautas a seguir aquí, 5 minutos. Tenemos 10. Hemos introducido la idea y nada más. Pero en estas pautas a seguir se abren más cosas, ¿no? Más posibilidades. Y hay una lista de 10 pautas a seguir en esto. Primero, es importante escudriñar la relación entre la actividad demoníaca en el mundo antediluviano. ¿Cuál actividad demoníaca? Esta. La presencia de ángeles caídos disfrazándose como extraterrestres o dioses. Y las posibles cosas que pudieran suceder en la historia próxima o la historia futura de aquí al fin de nuestro mundo presente. Aquí escudriñar esta relación. Exactamente qué es lo que estaban haciendo los demonios en el mundo antediluviano. Se van a repetir las mismas condiciones antes del fin. Segundo,
el segundo punto. Los vínculos que ya mencionamos entre Nimrod, la Torre de Babel, las religiones antiguas paganas y la religión del Anticristo. Y sin discutirlo a fondo por el momento, todas las religiones paganas, según Romanos 1, se desarrollaron en cierta forma, pero su vínculo indiscutiblemente es hasta no solamente Nimrod y la Torre de Babel, sino las enseñanzas traídas por estos ángeles caídos al mundo antediluviano. Se desarrollaron después de la dispersión y la Torre de Babel cada una de las razas subsecuentes que fueron productos de igual manera a Dios, separando las posibles combinaciones y permitiendo un desarrollo del código genético en cada grupo para producir las distinciones raciales que vemos hoy día, y lo hizo confundiendo las lenguas o los idiomas. Pero cada uno de los pueblos antiguos llevaba consigo, saliendo de la Torre de Babel, la esencia de la misma religión que estos ángeles caídos habían traído al mundo antediluviano, en donde los vínculos son los mismos. Los dioses, nuestros padres, descendieron a la tierra, provenientes de tal lugar, astronomía, astrología, todos los dioses antiguos tienen ese vínculo en sus mismos nombres. Los ritos y las ceremonias y las cosas, canibalismo, sacrificio humano y homosexualismo, son las cosas que acaban con la raza. Es el apocalipto. Aunque Mel Gibson fue muy benévolo en quitar algunas de las cosas más graves que estaban haciendo. Eso es aparte. Número 3. El punto es, si entendemos lo que Nimrod, en el segundo punto aquí, estaba haciendo con la Torre de Babel, esa torre fue el intento de reiniciar todo lo que Dios había exterminado en el mundo antediluviano. La torre era una torre no para llegar al cielo, sino para iniciar nuevamente todo este contacto con los dioses que habían descendido del cielo al mundo antediluviano. Para reiniciar el sistema que los ángeles caídos, esa es la teoría, habían traído a ese mundo. Y Dios no lo permitió, y las distinciones, luego las pirámides son el fruto de esto y están en todas partes del mundo. Pero cada grupo desarrolló con el proceso del tiempo su propia versión de esa religión. Así de sencillo, en Egipto, en China, en África y en las Américas. Ahora, número 3, las pautas a seguir. Los vínculos entre la teoría de la evolución y el Anticristo. Porque hoy día todos los evolucionistas están diciendo algo parecido a esto. Todos. Que el eslabón perdido, los extraterrestres. Lo han estado diciendo desde hace 20 años. Como no encuentran los eslabones perdidos y el origen del código genético, dicen, debe haber un eslabón perdido porque nos visitaron extraterrestres. Y que los pasos y los brincos y los huecos y los vacíos y los eslabones perdidos entre las especies y los procesos evolutivos en la teoría fueron llenados por los extraterrestres. Cuarto, los vínculos entre el Dios minúscula y las fuerzas que el Anticristo honrará, porque esto está en ambos testamentos, en Daniel y en Tesalonicenses, le encontramos al Anticristo honrando a un Dios que es Él mismo, por fin, pero esto ya es en la etapa final, lo que yo decía antes, no se va a presentar al principio diciendo yo soy Dios.
ni tampoco al principio diciendo yo soy un extraterrestre, sino quitará en forma paulatina la máscara para llegar a ese extremo a decir soy Dios o para decir no soy de este mundo. Los vínculos entre el Dios y las fuerzas que el anticristo honrará y el proceso de lavamiento de cerebros que ha sucedido en el mundo moderno en los últimos 150 años, en el mundo científico, en el mundo en donde sostienen la evolución, hay vínculos posibles entre lo que el anticristo va a decir y este proceso de lavamiento de cerebros en donde hay extraterrestres y ovnis y vida en otras partes del universo y los descubrimientos científicos. Quinto, los vínculos entre el espiritismo, el esoterismo, am I saying that right? Los milagros mentirosos del anticristo y el ocultismo. Porque esto no es simplemente algo que se puede propagar a nivel de ciencia y teorías de evolución. Hay ocultismo, espiritismo, esoterismo metido de por medio en todo lo relacionado con el anticristo. Y se pueden fusionar la así llamada ciencia y voy a decir, las ciencias ocultas. Se pueden fusionar y se van a fusionar probablemente las dos cosas. Sexto, los vínculos a seguir entre los ovnis, los extraterrestres y el anticristo. Y no vamos a discutir nada de esto el día de hoy, pero los ovnis son, en todos sus casos, extraterrestres. Cuando se trata de ovnis reales, extraterrestres, ¿en cuál sentido? Ángeles caídos. Ángeles caídos. Y no es sorprendente si se pueden presentar como seres humanos, se pueden presentar como seres de otro mundo, con una apariencia física. De igual manera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y pueden tener, cuando pasan de la esfera física a la dimensión espiritual o viceversa, pueden registrarse en el equipo de radar, si se mueven como relámpago, y esto es la velocidad que han medido, se muevan como relámpago en el radar, y luego se desaparecen. Séptimo, los vínculos entre, ahora ven con mucha atención, para los que piensan que hemos ido muy lejos, los vínculos entre Cristo como un extraterrestre y a la vez un hombre. Él mismo lo decía, yo no soy de este mundo. ¿Sí? Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Eso es el lenguaje de nuestro Señor Jesús. Y al mismo tiempo, yo soy hijo de María, la Virgen María. Y de ahí brincan entre el misterio de piedad, que es el primer punto, es su encarnación, y el misterio de iniquidad. Ahí yo veo, si Cristo decía ser un extraterrestre, ¿por qué no dirá lo mismo el anticristo en un momento dado? Si Cristo era un extraterrestre y a la vez un hombre, ¿por qué no podría decir lo mismo el anticristo? ¿Por qué no? Porque hay un origen misterioso del anticristo. Vínculos a seguir, pautas a seguir. Octavo, las condiciones predominantes en el mundo antediluviano y este mundo presente en su etapa final, antes de la llegada del anticristo.
Hay un paralelismo entre las condiciones, y este no es el único texto que lo dice en Mateo 24. Hay más que dicen lo mismo, en donde incluso hay una serie de textos que dicen, tal como sucedieron estas cosas antes del diluvio, sucederán cosas parecidas antes del fin. El diablo no ha aprendido nada nuevo. Si llegó hace 6,000 años al mundo antediluviano a engañar a medio mundo con este rollo, ¿por qué no volvería a hacerlo hoy día? 9, hay 10. 9, los vínculos. Y curiosamente, Alan, estos se me vinieron cuando estaba dormido. Pregúntale a Luke, porque yo salí de la cámara corriendo hacia su recámara pidiendo un papel y un lapicero. Mark es el testigo. Eso me ha sucedido varias veces. Aunque no reclamo inspiración, ni nada parecido a lo que pasó con Spurgeon y su esposa. No. Yo ignoro la postura de Spurgeon sobre esto, no tiene nada que ver. Yo digo Pink, Morris, Lutero y otros, ¿no? Yo no estoy solo en decir que esto es algo que debemos considerar. Agustín debatía eso también. Agustín, hay una lista, Alan, luego vamos a traer la lista más completa. Ahora, número 9, los vínculos entre, ahora bien, este punto, porque esto lo vamos a ver en las copas y en los sellos, en el Apocalipsis y en las trompetas, este fenómeno. Los vínculos entre fenómenos sobrenaturales de todo tipo que se encuentran en el Apocalipsis. Hay una lista de fenómenos sobrenaturales en el mismo Apocalipsis. Porque ya vamos a arrancar terminando con esto, con el capítulo 7 y las trompetas, en donde se presentan fenómenos que son muy debatidos en cuanto a su naturaleza real. Varios de esos fenómenos son sobrenaturales. Ya lo hemos visto en el capítulo 13, infundiendo aliento de vida en una imagen. Eso es un fenómeno sobrenatural. Fuego que desciende del cielo al estilo de los profetas otro fenómeno sobrenatural. Los posibles vínculos entre estos fenómenos sobrenaturales en el Apocalipsis. Con, según los Tesalonicenses, milagros engañosos, fingidos de todo tipo. Y la llegada del anticristo. Cambios en el clima, en la atmósfera, en el sol, están en el Apocalipsis. Terremotos espantosos en el Apocalipsis. Plagas, agua envenenada en el Apocalipsis. Ángeles, ejércitos, 200 millones de soldados, cosas que parecen ser o juicios sobrenaturales o el fruto del uso de armas nucleares en el Apocalipsis. Todo esto y sus posibles vínculos con el anticristo. Y el 10º punto, los vínculos entre el ecumenismo, que pretende unir a todas las religiones en el mundo cristiano bajo el Vaticano, aunque ahora están hasta los budistas y todos los demás, salvo los islámicos, quienes tendrían que hacer paz para que, no voy a decir. Y el ecumenismo y las expectativas, vean, de 3 religiones: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Estas 3 religiones tienen grandes expectativas respecto a la llegada de ¿quién? Su Mesías. Su Mesías. Dentro del cristianismo, en forma, estoy usando genérica la palabra, una división ha servido como aliado principal del anticristo a lo largo de casi de su historia completa, el Vaticano.
El falso profeta probablemente será un papa, sin discutirlo. Eso es dentro del cristianismo. El judaísmo está esperando que llegue por primera vez su Mesías. Y el Islam dice que ese Mesías llegará a un lado de su Mesías, Mahdi. ¿No? Y vamos a investigar eso en la próxima sesión. Voy a traer los bosquejos entre la escatología islámica y la escatología cristiana. Y es increíble ver. El diablo tiene sus manos. Es casi como si el diablo escribiera su propio libro del Apocalipsis, en donde el personaje principal no es Cristo, ni el anticristo, sino el Mesías islámico. Los vínculos entre el ecumenismo y las expectativas del Islam, el judaísmo y el cristianismo respecto a la llegada de su Mesías. Son pautas a seguir para tener el panorama de las posibilidades, ¿no? Entonces, con esto tenemos que terminar. No me vino más cuando me desperté. Incluso agarré, esto lo tenían sobre una copiadora, es el mapa de los viajes de Pablo a un lado, ¿no? Entonces, si quisieran seguir con el tema de Pablo, entonces sí, pero se me acabaron mis apuntes. Vamos a ponernos de pie. Pero no hemos terminado. Vamos a ponernos de pie. Pero no hemos terminado. Porque no es necesario entender todo esto o especular más para saber lo siguiente. No importando cómo pudiera llegar ese personaje, qué es lo que podría decir o hacer, lo que sabemos a ciencia cierta es lo siguiente. Algo sucederá a todas las personas, sin excepción, que habían escuchado la verdad del Evangelio previo a su llegada. Todas las personas que habían escuchado y rechazado el Evangelio antes de su llegada, todas estas personas, ¿qué dice el texto? Dios les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira, eso es saber, para que crean al anticristo. El punto, su pecado no creyeron. Luego dice, no amaron. ¿Sí? No recibieron el amor de la verdad. No la creyeron, ni la amaron, pero la escucharon. Y para que seamos convertidos en seguidores, súbditos y siervos obedientes del anticristo, no tenemos que hacer más que escuchar el Evangelio y no obedecerlo. ¿Sí? Lo espantoso en 2 Tesalonicenses no es lo que hace el anticristo, sino lo que hace Dios. ¿Sí? A todos aquellos que rechazaron su verdad. ¿Sí? Habrá la palabra griega una forma de energía, una fuerza de engaño, un poder engañoso. Y Dios les entregará a todas estas personas a la mentira del anticristo y al enemigo de sus almas. Y esto quiere decir que habrá muchas personas, igual como nosotros,
quienes habían escuchado el mensaje verdadero del Evangelio, pero no lo recibieron, ni lo amaron, ni se comprometieron con Cristo. Permanecieron indiferentes, quién sabe, simpatizantes, quizás. Pero para todas esas personas, ¿no?, que habían escuchado este mensaje, los que dicen, voy a esperar hasta que haya un ovni, ¿no? O voy a esperar hasta que el Papa se quita la máscara y se proclama el falso profeta. No. Para todas esas personas que pretenden esperar, ¿qué es lo que les va a suceder? Lo que el texto dice. Dios les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira y para que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad. Antes dice, por lo contrario, se complacieron en la iniquidad. Y el punto, si el evangelio que hemos escuchado muchos de nosotros tantas veces, si no nos salva, asegurará nuestra condenación. ¿Sí? Y llegaremos al punto en que ya no podemos discernir entre nada, entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error, entre el evangelio de Cristo y la mentira del anticristo. A ese punto llegaremos. Si es que hemos escuchado el mensaje, sin obedecerlo. Oremos, hombre, para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas será en sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, y eso es una frase muy, muy importante, de que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. La idea es, había también gigantes en la tierra y una segunda catástrofe, así lo voy a decir. Les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, los hombres, ¿no?, de renombre, como lo dice al final, varones de nombre, los valientes. Y esto significa no solamente valientes, sino violentos y crueles, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el versículo 5 el resultado es que se llena la tierra con esta violencia, con la malicia, con el pecado, y comienza el proceso que termina en el diluvio. Ahora, lo que vamos a hacer en este estudio es introducir la idea, después daremos las pautas a seguir y continuaremos la próxima vez con este tema. Acabamos de resumir lo básico sobre la cuestión de si el anticristo será el Papa, ¿no? Y ahora la pregunta que surge, y vamos a comenzar a verlo y nada más, es ¿cuál vínculo? Ahora, hay muchas cosas que no estamos abarcando el día de hoy. Quedó una parte muy importante sobre el gnosticismo y estos textos en Primera de Juan. Eso lo vamos a dejar pendiente para la próxima sesión. No quiero que ustedes piensen que nuestra intención fue la de minimizar el papel histórico que la Iglesia Católica y el Papado han desempeñado como fuerzas anticristianas. Caben en el lenguaje de la primera epístola de Juan entre los muchos anticristos, ¿no?, que son precursores del anticristo final, y veremos esta idea más en un futuro. Es casi seguro que el falso profeta, si no es un papa futuro, el anticristo
o mejor dicho, el Vaticano tendrá algo que ver con eso y sin lugar a dudas con la fusión de las iglesias supuestamente cristianas que forman en el capítulo 17 la religión apóstata, el capítulo 17 de Apocalipsis, todo esto sobre la ramera. Y no hay duda alguna de que los grupos que estaban siendo perseguidos en la Edad Media y a lo largo de la historia anabautista tenían razón en el contexto histórico en que se encontraban al pensar y creer que el Papa era el anticristo y que se les estaba acabando el mundo y que Cristo vendría en cualquier momento, ¿no? Pero no quiero que crean que nuestra intención fuera la de minimizar el papel de Roma en estas cosas. Simplemente estamos diciendo que el anticristo final es un personaje escatológico que no corresponde en forma exacta a lo que han hecho los papas. Ahora en Génesis 6, aquí no vamos a dar la introducción y nada más a este tema. Yo sigo pensando que vamos a terminar con todo esto. Llevamos 3 sesiones detenidos, ¿no? Aunque tenemos el día de hoy los discos con los capítulos 1 hasta el capítulo 6 en MP3, más lo de la sesión anterior, más los capítulos 17 y 18, todo en un solo disco. Génesis 6. ¿Ya lo tienen? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Ahora, muchos comentaristas han tomado la postura de que no hay nada raro aquí, de que no hay nada espantoso, de que no hay nada extraordinario, no hay nada difícil en esta frase. Dicen que los hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, en el capítulo 5, en el versículo 3, el hermano de Abel se menciona ahí, Set. Ustedes pueden ver, fueron los días de Adán después de que engendró Set. Estos comentaristas dicen que lo que tenemos en este pasaje en Génesis 6 es simplemente un caso de creyentes casándose con incrédulos. Y en este caso serían hombres creyentes específicamente casándose con mujeres incrédulas o no creyentes. Y el resultado siendo una corrupción de la línea piadosa y la pérdida de la religión verdadera, y el proceso de la degeneración espiritualmente hablando que esto tiende a producir, y nada más. Lo vuelvo a decir, la idea que toman muchos comentaristas, especialmente hoy día, es la idea, incluso esta es la idea más conocida desde la época de la Reforma, una fusión de la línea de creyentes con la línea de incrédulos es lo que dio lugar a la degeneración de la raza humana, resultando en el juicio de Dios en el diluvio. Pero no vamos a perder nuestro tiempo discutiendo esa postura, simplemente pudiera existir entre el anticristo y los extraterrestres. Y hay muchas cosas metidas de por medio. Ustedes verán al final con la lista de 10 pautas a seguir todos los temas que surgen de esto. El porqué de hacernos esta pregunta y discutirlo se va a ir aclarando y ustedes verán finalizando con más claridad por qué es importante analizar este asunto y faltará mucho más sobre lo del Islam y la relación entre el anticristo y la escatología islámica. Génesis 6,
1 a 6, en realidad, en donde Jehová se arrepiente, ¿no?, de haber hecho el hombre sobre la faz de la tierra. Es uno de los pasajes más conocidos y más controversiales del Antiguo Testamento por las implicaciones que surgen de las distintas posturas, ¿no?, que muchos han tomado sobre este texto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es analizarlo desde un solo punto de vista. Pero primero, tenemos que iniciar con la identidad de estos hijos de Dios. Se menciona en el versículo 2, hijos de Dios, ¿sí?, viendo a las hijas de los hombres. Y luego se repite la fórmula en el versículo 4, los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.